Bueno, veamos ahora un poco de extremos libres, ¿sí? Bueno, en extremos libres, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La definición de análisis 1 es la misma, digamos, que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Nada más que se amplía, porque ahora lo único que cambia es el tipo de funciones con las que estamos trabajando. Nosotros acá estamos trabajando con funciones que van de Rn a los reales, pero seguimos trabajando con funciones escalares. ¿Está bien? Entonces, la definición de máximo absoluto es cuando nosotros trabajamos en todo el dominio. ¿Sí? Entonces nos fijamos en todo el dominio. Y ahí podemos ver si existe máximo o mínimo, ¿sí? Absoluto o relativo. En cambio, cuando yo hablo de relativo, explícitamente, estoy hablando de qué cosa, de que me tengo que fijar qué pasa en el entorno al punto. ¿Sí? Por ejemplo, si a nosotros nos dan un paraboloide, ¿sí? Ustedes saben que este punto, ¿sí? Va a ser, ¿qué cosa? Un mínimo, ¿sí? Para todos los valores del dominio. ¿Está bien? Pero si lo tomo en un entorno, también va a ser, ¿qué cosa? También va a ser mínimo en ese entorno. Entonces este va a ser un mínimo absoluto y un mínimo relativo. ¿Lo ven? Y mínimo relativo. ¿Está bien? Ahora, si a mí justo me dan una función en donde yo puedo observar qué cosa. Por ejemplo, algo así. ¿Está bien? Esto que sea mi función. ¿Estamos? Ahí si quieren le hacen algo así como para que sepan que esto es como una loma, ¿sí? Entonces acá yo sé que este va a ser máximo. Este también va a ser máximo. Pero este sería un máximo absoluto, este sería un máximo relativo. ¿Está bien? Este sería un mínimo, pero sería un mínimo relativo, porque existen valores que van a ser todavía más pequeños que esos valores. ¿Sí? O en este caso, para este existen valores que van a ser más grandes que este, ¿verdad? Los valores que toma la función van a ser mayores. Entonces acá este sería un máximo absoluto y también va a ser un máximo relativo. ¿Está bien? Este va a ser, ¿qué cosa? Mínimo relativo. Y este sería un máximo relativo nada más. ¿Sí? Porque este sería máximo en un entorno, pero no en todo el dominio. ¿Está? Entonces la definición sigue siendo la misma que ustedes han visto en análisis matemático 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A nosotros antes nos decían que para encontrar los máximos y mínimos, nosotros ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que encontrar los puntos críticos. Ah, pero cuidado, ¿cuáles eran los puntos críticos que a nosotros nos decían? Nos decían, un punto va a ser punto crítico si la primera derivada es 0. Después, ¿qué más nos decían? Nos decían si es extremo de un intervalo, ¿verdad? O sea, extremo del dominio. Y después, ¿qué más nos decían? O donde no existía la primera derivada. ¿Está bien? Entonces acá nosotros tenemos que ver
la condición necesaria para la existencia de extremos. ¿Está bien? Entonces, para encontrar un extremo, ¿qué es lo que uno tiene que pedir? Tiene que pedir sí o sí que el gradiente sea igual a 0. Pero esto siempre y cuando nosotros estemos trabajando con funciones que pertenezcan a ¿qué clase? A clase 1. Quiere decir que sean diferenciables. ¿Está bien? Entonces acá viene una forma de determinar cuáles son los posibles extremos. Entonces, el teorema 1 nos brinda la definición o la condición necesaria, ¿está bien? Para la existencia de extremos. Entonces, sí o sí vamos a trabajar con una función diferenciable en un punto. Tenemos una función escalar, un dominio abierto, es decir, que tiene que existir un entorno alrededor del punto donde esté definida la función. ¿Qué más? F tiene que ser diferenciable en ese punto, y si F tiene un extremo relativo en A, entonces el gradiente de la función tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Bien, entonces, en la demostración, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Dice, supongamos que F tiene un máximo relativo. Yo podría haber puesto acá máximo, como podría haber puesto, ¿qué cosa? Mínimo. Entonces cumple con la definición. Y viene con la definición. ¿Cuál es la definición? Que existe un delta, que es la misma que estaba anotada arriba, tal que para cualquier x que pertenezca al entorno, el f de x siempre va a ser más chico que el f de a, porque hemos dicho que el f de a iba a ser un máximo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Fíjense en que todo lo que están haciendo, todo lo que se va a hacer acá es tratar de qué cosa, de encontrar el gradiente, ¿sí? Generalmente en esta demostración lo que se hacía era tratar de encontrar una derivada, ¿sí? Entonces uno trata de encontrar una derivada, pero ¿qué derivada está relacionada con el gradiente? La derivada direccional, ¿está bien? Entonces por eso es que acá tomando un h que va desde menos delta hasta delta y va a los reales, con h de t dicen, fíjense en que acá están diciendo h de t igual, ¿a qué cosa? A f de a más t por el versor e sub k. No, este f no va. ¿Está bien? Ese f no va acá, ¿no? Así que eso lo borran. Porque en realidad, fíjense en lo que ustedes quieren hacer. Yo voy a tener, ¿qué cosa? Un punto, ¿no? A ver, o si va. Ya, a ver, lo veamos. Yo voy a tener un punto por acá, que ese es el punto A, ¿sí? Y voy a tener un punto X por acá. A ver, ya. Vamos a ver por qué ponen ese. Esperen un ratito. No tachemos ese F todavía. Vamos a poner acá el A. Vamos a poner acá qué cosa, el X. ¿Está bien? Entonces, fíjense en acá que ustedes van a tener qué cosa. Yo cuando analizo máximos o mínimos, estoy trabajando con máximos o mínimos relativos, estoy trabajando en un entorno al punto A. Quiere decir que yo voy a tomar un entorno, ¿sí? Acá lo estoy dibujando medio grande el entorno, pero para que sepamos de qué estamos hablando. Estamos trabajando con este entorno. ¿Está bien? Tengo el punto que es en el centro y voy a tener un punto X. Este punto X va a ser igual a A más T por
la dirección E sub k. Es decir, que acá voy a tener t por E sub k. ¿Sí? De acá hasta acá. ¿Sí? Y este va a ser igual a más t por E sub k. ¿Sí? Entonces ese punto que tiene esta forma va a pertenecer a este entorno, que es lo que me está diciendo acá. ¿Sí? Lo que hacen es tomar, ¿qué cosa? Esta dirección. Ahora, creo que no sé si nos conviene tomar esto, pero bueno, acá ¿qué es lo que nosotros tenemos? Este punto pertenece al entorno, ¿está bien? Y ese entorno está incluido en el dominio. Lo que hacen acá es ver a qué es igual la diferencia, o sea, la distancia que hay desde acá hasta acá, ¿sí? La distancia que hay desde ahí hasta ahí, ¿quién sería? Sería t por el E sub k. Como este va a ser un versor, la norma de ese versor es 1, entonces me queda solamente t. Este t dice que va a ser menor que ¿quién? Que delta, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tiene que ser algo muy pequeño. Entonces sabemos que este punto pertenece a este entorno que está contenido en el dominio. Por lo tanto, como pertenece a ese entorno, sabemos que se cumple esta condición por la hipótesis. Entonces, tomando que x era igual a más el t por el E sub k, reemplazan nada más ahí, y esto es menor o igual que f de a. ¿Está bien? Y en este caso, como h de t la llama f de a más t por el E sub k, ¿está bien? Entonces reemplaza, porque acá va a estar dependiendo no del punto A, sino va a depender de t. T va a ser la variable. Entonces reemplaza el h de t. ¿Está bien? Y f de a qué va a ser igual? F de a yo lo voy a encontrar cuando el t valga 0. Fíjense, si t es 0, h de 0 va a ser igual a f de ¿quién? De a más 0 por el versor E sub k. ¿Está bien? Que esto viene a ser el f en el a. ¿Está bien? O sea que por eso f de a va a ser h evaluado en qué cosa? En 0. ¿Sí? Entonces, de ahí lo que tiene es qué cosa. Que esta función depende de cuántas variables, de una sola variable, como en análisis matemático 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo acá? Que h tiene un máximo relativo en T0. ¿Está bien? Entonces, por hipótesis, si esto tiende, si h tiene un máximo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo sé que la derivada de h' en 0 tiene que ser igual a ¿qué cosa? A 0. ¿Para qué? Para que exista un punto crítico, un máximo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le aplican la regla de la cadena. O sea, la f dependía primero de ¿quién? De la x, ¿está bien? O sea, ustedes tienen acá que h vendría a ser ¿qué cosa? La f, ¿verdad? Pero la f depende primero del x del y, o del x del y del z, o bien también depende de quién. Como f está dependiendo de cuántas variables, de n variables, entonces acá ustedes van a tener que f depende de x1, de quién más, de x2, de x sub n. ¿Está bien? Y estas x van a depender de quién, de t, esta depende de t y esta depende de t. ¿Está bien? Entonces por eso es que acá se ve la derivada de esta función va a ser igual al producto de estas dos derivadas, porque aplican la regla de la cadena.
esta derivada coincide con qué cosa, con el gradiente. Y esta derivada con respecto de t me devuelve solamente el versor. ¿Lo ven? Entonces, esta derivada, o sea, este gradiente multiplicado por el versor E sub k, lo que les devuelve es la derivada parcial con respecto de la función evaluada en A con respecto de el x sub k. Y eso va a valer para el k1 hasta el k sub n. ¿Está bien? O sea que dependiendo cómo yo me vaya moviendo, o sea, acá tengo el E sub k, ¿está bien? Yo me podría mover acá, el X podría haber estado por acá, el X podría haber estado por acá, o sea que en realidad están encontrando todas las derivadas. ¿Ven? Todas las derivadas. Entonces, en este caso sería como todas las derivadas parciales, ¿no? Entonces por eso tienen para acá desde 1 hasta n, ¿sí? O sea que si solamente tenía una función que dependía de dos variables, iba a tener ¿qué cosa? Derivada de f de x igual a 0 y derivada de f de y igual a 0. Entonces tenían el gradiente igual a 0. ¿Estamos? Bueno. Bueno, y ahí les dicen, ¿qué pasa si el gradiente no está definido en un punto del dominio? Es decir, que no va a existir la derivada. Este punto también será un posible extremo y el análisis se realiza usando la definición. ¿Qué quiere decir eso? Que vieron que antes, cuando no existía la primera derivada, también podía existir, ¿qué cosa? Un punto crítico. Entonces acá, si no existe gradiente, también ese puede ser un punto crítico, siempre y cuando pertenezca a donde, al dominio de la función. Bueno, ahí dice, ¿ve? Los puntos del dominio de la función donde el gradiente se anula o no existe se llaman puntos críticos. Es decir que si el punto pertenece al dominio de la función y el gradiente es igual a 0 o el gradiente no existe, A es un punto crítico. ¿Está bien? Los puntos críticos de la función no alcanzan, donde la función no alcanza extremos, se denominan puntos silla o puntos de inflexión. ¿Sí? Bueno, en general se llama punto silla. Punto de inflexión está solamente destinado a qué cosa? Al cambio de concavidad, ¿no? Entonces esto de puntos de inflexión, esto digamos, como que esto no iría, ¿por qué? Porque cuando hay un cambio de concavidad, recién puedo hablar de punto de inflexión. ¿Está bien? Nosotros hablamos de punto silla ahora en el espacio. ¿Sí? Porque la concavidad no está definida en donde, en R3, en Rn. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces acá está el ejemplo que también lo tienen en el práctico, en donde ustedes tienen la raíz de x cuadrado más y cuadrado, que ustedes ven la gráfica que es un cono. Esta función no es diferenciable en el 0, 0, ¿sí? Pero, sin embargo, ustedes pueden observar que el 0, 0 sí va a ser un punto. ¿Qué punto? Un punto mínimo, ¿sí? Entonces este sería un mínimo absoluto. ¿Y sería un mínimo relativo, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿No opinamos? Bueno. También puede ser un extremo relativo, ¿sí? Entonces, si es absoluto y relativo. En este caso, también, en el ejemplo número 2, ustedes están viendo un paraboloide, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Determinan el gradiente, lo igualan a 0, ¿sí?
Entonces tenemos menos 2x igual a 0 y menos 2y igual a 0. El punto crítico va a ser el punto 0, 0. ¿Está bien? Entonces la función en el punto, cuando lo evalúan en el 0, 0, la función vale 2. ¿Está bien? Entonces, fíjense en acá lo que está resolviendo, digamos, es que colocan la definición directamente porque dicen f de xy, ¿está bien? Va a ser esto, 2 menos el x cuadrado menos el y cuadrado. ¿Cómo va a ser con respecto al 2, que vendría a ser la función en el 0, 0? ¿Sí? ¿Va a ser menor o igual? Sí, va a ser menor o igual. ¿Por qué? Porque ustedes gráficamente lo están viendo. ¿Sí? ¿Estamos? O bien ustedes lo pueden decir, como acá yo tengo que esto es 2, menos, ¿qué cosa? Un número positivo igual a 0, el resultado, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver algo menor que 2, ¿o no? Entonces, por eso se verifica que el f de xy es menor que el f de 0, 0. Entonces, en 0, 0 la función tiene un máximo absoluto. ¿Sí? Porque están trabajando en todo R2. Si hubiesen puesto en el entorno, entonces diríamos que era un máximo relativo. Este punto también va a ser máximo absoluto y también va a ser un máximo relativo. ¿Está bien? Bueno, después le colocan otros ejemplos, el ejemplo 3, el ejemplo 4, en donde ustedes pueden ver que hay un punto silla. ¿Está bien? Ahí vemos que tenemos punto silla. ¿Por qué? Porque en un entorno al punto, ¿qué es lo que va a suceder? Cambia de signo, ¿no? ¿Sí? Acá ve, toman dos valores y está viendo de que dos puntos, digamos, en el entorno, y están viendo que en el entorno va a cambiar de signo. Entonces, posee punto de inflexión, dice. ¿Sí? Ahora, muchas veces se complica el hecho de trabajar con la definición, entonces les conviene a ustedes trabajar con una condición suficiente para la existencia de extremos. ¿Sí? Bueno, entonces, para trabajar con esta condición suficiente, fíjense en que uno siempre va a trabajar con funciones que son continuas, ¿sí? Y bueno, este teorema, que está acá, el de Weierstrass, es el mismo que teníamos en análisis 1, en donde nos decían que si nosotros teníamos una función continua en un conjunto compacto, que sea sellado y acotado, entonces iba a alcanzar, ¿qué cosa? Un máximo, o bien iba a alcanzar un mínimo en ese conjunto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema número 3? El teorema número 3 es la condición suficiente para clasificar, ¿sí? Nosotros vamos a tener acá que, dada la función, si tengo un punto que pertenece al dominio abierto, f pertenece a clase 2. ¿Para qué pido clase 2? Para que se pueda aplicar el criterio, el polinomio de Taylor, ¿sí? En un entorno al punto, o sea que acá vamos a trabajar de forma relativa, no vamos a trabajar de forma absoluta. Si delta de la función es igual a 0, quiere decir que estamos trabajando con puntos críticos. Y acá fíjense en que no estamos trabajando con puntos críticos en donde no existe la primera derivada, ¿verdad? Entonces, esto ya está restringido. Acá, al decirme que f pertenezca a clase 2, ya me asegura que existe la primera derivada. Entonces, esa primera derivada tiene que ser 0. Voy a buscar la matriz hessiana y la voy a clasificar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Bueno, la clasifico. Si es definida positiva, entonces f tiene un mínimo relativo en A.
De manera análoga dice si tengo un punto crítico y esta es definida negativa, entonces vamos a tener un máximo relativo en el punto A. ¿Sí? En este caso, fíjense, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Esperen un ratito. Para que no se me corte esto. Vamos a poner acá. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá para clasificar o para la condición suficiente? Nosotros vamos a saber por hipótesis que es definida positiva. O sea que acá ustedes tienen, hasta acá tienen una condición suficiente. ¿Sí? Saben que la función pertenece a clase 2. ¿Qué más? Que la primera derivada es igual a 0. Que existe la matriz hessiana, pero esta matriz hessiana tiene que ser distinta de la matriz nula, ¿no? Perdón, chicos, estaba tomando un poquito de agua porque me quedé sin voz. La demostración me dice, por hipótesis yo voy a tener una matriz hessiana que va a ser definida positiva. ¿Sí? Entonces yo tengo que lograr demostrar de que me devuelve un máximo, un mínimo, digo, relativo en A. Entonces, yo parto de que es definida positiva, por lo tanto la forma cuadrática igual a esta, también va a ser una forma cuadrática como definida positiva. ¿Sí? Ya vamos a volver a esto. Ustedes saben que cualquier función cuadrática, cualquier función polinómica es una función continua, ¿está bien? Entonces, si justo ustedes eligen bueno, en este espacio que tenemos acá, vieron que nos dicen como Q es igual a, Q de H es igual a H transpuesto por H de A por H. Es una función polinómica, nosotros sabemos que estamos trabajando con una función también que es continua. ¿Está bien? Y si nosotros tomamos un entorno de una función polinómica, tomamos un conjunto B, podemos tomar cualquier entorno, ¿sí? Y tomamos un conjunto en donde sabemos que se va a cumplir, que va a ser cerrado y acotado ese conjunto del dominio que nosotros tomemos. Entonces, el teorema de Weierstrass, ¿qué me dice? Me dice que la función Q va a alcanzar un valor máximo o un valor mínimo. ¿Sí? ¿Vieron que acá aparece un U? Este U también viene a ser como qué cosa, como el HK, ¿sí? Entonces, lo que nosotros sabemos es que Q es definida positiva porque H era definida positiva. Eso es lo que a mí me está interesando ahora, ¿sí?
¿En dónde vamos a trabajar con eso? Lo vamos a trabajar en un entorno alrededor del punto, ¿sí? Entonces, por hipótesis, nosotros sabíamos que la función pertenecía a clase 2, ¿en dónde? En el entorno del punto. ¿Se puede aplicar el desarrollo en serie de Taylor? Sí, ¿está bien? Vamos a aplicar entonces la fórmula de Taylor. Y vieron que acá nosotros teníamos el O de Rho. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos acá? Que este límite va a tender a 0, ¿por qué? Porque pertenece a la fórmula de Taylor y esto va a ser un infinitésimo, ¿sí? Por definición de fórmula de Taylor. H es la matriz hessiana, ¿está bien? Por hipótesis, ustedes saben que el gradiente tiene que ser 0. Entonces, tomando esta expresión, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es, ¿qué cosa? Esta delta del gradiente de la función sé que es el vector nulo. Entonces, este término se va a hacer 0. Entonces, acá voy a tener f de a más h menos f de a. ¿Está bien? Todo esto es, ¿qué cosa? Es igual a ¿qué cosa? A esta forma cuadrática más este infinitésimo. ¿Sí? Ahora acá divide por ¿qué cosa? Por el h al cuadrado, la norma de h al cuadrado, acá también divide por la norma de h al cuadrado, acá también. ¿Está bien? Por ser una forma cuadrática homogénea de grado 2, ¿qué es lo que ocurre? Y esto también se cumple, entonces a mí me dicen de que esto va a ser igual, ¿sí? A un medio del h sobre la norma de h transpuesta por la matriz hessiana por h sobre la norma. ¿Está bien? Más el infinitésimo, ¿sí? Rho de h sobre la norma al cuadrado. Como ustedes dijeron, como antes se dijo, ¿qué es lo que ustedes saben? Que la forma cuadrática, que esta es definida positiva, entonces m va a ser mayor que 0. M es igual al mínimo de ¿quién? De los Q de U. Con la norma de U igual a 1, ¿no? Igual a 1. ¿Sí? Entonces, todo esto viene a ser ¿qué cosa? El Q de U. Esto va a ser mayor que ¿quién? Que M. ¿Está bien? Sobre ¿qué cosa? Sobre 2 más ¿qué cosa? Este infinitésimo. ¿Está bien? Ahora, dice que se puede probar que se cumple ¿qué cosa? Este límite. ¿Está bien? Que esto garantiza que se garantiza cuando nosotros tomamos un epsilon igual a m sobre 4, tal que, bueno, ahí ustedes aplican la definición de límite, ¿está bien? Y entonces, de esa forma, ustedes pueden decir de que este límite va a existir y va a valer ¿qué cosa? 0. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes hacen la demostración de ese límite, ustedes van a encontrar que esto va a ser mayor que menos m sobre 4, entonces por eso lo reemplazan acá. ¿Sí? Entonces, toda esta expresión va a ser mayor que ¿quién? Que 0. ¿Sí?
Entonces quiere decir que si esto es mayor que 0, como esto era positivo, no queda otra que esto que está acá arriba también tiene que ser positivo, ¿verdad? Pero siempre trabajando en donde, en el entorno al punto. Entonces se cumple que f de x es mayor que f de a, lo que prueba que f tiene un mínimo relativo en a, ¿sí? De la misma forma, uno puede trabajar para ver si existe un máximo relativo en el punto o no. ¿Sí? Bueno. Ahora, en el teorema número 4, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Esa sería la condición suficiente, ¿sí? Entonces, la condición suficiente a mí me dice que al delta de la función lo puedo expresar como una forma cuadrática. ¿Está bien? Entonces, a la larga, yo lo que tendría es que el delta de la función en el punto crítico va a ser igual a un medio de ¿quién? De un Q de U. ¿Sí? Entonces yo tendría que analizar el signo de Q de U, porque si determino el signo de Q de U, ya voy a saber el signo del delta de la función y voy a poder clasificar el punto en un máximo o en un mínimo. Pero este Q tiene una matriz asociada, ¿verdad? Este Q tiene una matriz asociada que justo coincide con la matriz hessiana. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero saber el signo de Q, necesito saber la clasificación de la matriz H, porque si sé cuál es la clasificación para la matriz H de F, voy a saber cuál es la clasificación para Q y voy a poder determinar el signo de Q. ¿Está bien? Entonces acá, ven que hago, calculo el teorema 2, me dice que voy a tener una función que va de Rn a R, tengo un punto que pertenece al dominio abierto, quiere decir que está definido en un entorno. Voy a decir que f pertenezca a clase 2, quiere decir que si es punto crítico, el gradiente tiene que valer 0. Entonces se va a cumplir que si yo calculo los autovalores a la matriz, ¿qué matriz sería esta? Esta matriz H que me pone acá de A es igual a la matriz hessiana, ¿no? ¿Está bien? Entonces, yo voy a calcular qué es lo que me dice, que calcule la matriz hessiana. ¿Está bien? O sea, que sería f de xx, f de xy, f de ix y f de ii. ¿Está bien? Y como pertenece a clase 2, estas dos van a ser, ¿qué cosa? Iguales. Lo evalúan en el punto A y a esta la clasifican. Si los autovalores de H son todos positivos, entonces tiene mínimo. ¿Está bien? Si esta tiene todos los autovalores negativos, tiene un máximo. Y si tienen autovalores de distintos signos, tienen un punto silla. ¿Sí? Me molesta la inflexión. Perdón, chicos. En la observación número 2, bueno, también que si ustedes clasifican la matriz hessiana y dicen que es definida positiva, tiene mínimo, si la hessiana es negativa, tiene un máximo, y si es indefinida, tiene un punto silla. Eso también, ustedes, fíjense que para clasificar esta matriz, ustedes pueden ocupar cualquiera, ¿no? Cualquier método, pueden aplicar criterio de los autovalores, que es lo que hicimos hace rato, o bien trabajar con el criterio de Sylvester, para decidir si es definida positiva, definida negativa. ¿Está? Y en particular dice si H de A es semidefinida, no se puede decir nada. ¿Está bien? Entonces ahí en el caso de semidefinida,
uno lo que puede hacer es plantearse hacer el producto de Q o bien ir a la definición, ¿sí? Entonces ahora vamos al teorema 5, que es lo mismo que aplicar Sylvester prácticamente, ¿sí? Por eso ahí les dice recordando el criterio de Sylvester. ¿Está? Entonces, este teorema lo que les dice es que van a calcular los determinantes de los menores principales, ¿sí? Este va a ser el determinante H2 y esto coincide con el H1, ¿está bien? O sea que si el H1 y el H2 son ¿qué cosa? Positivo, entonces tiene un mínimo porque la forma cuadrática va a ser definida positiva y si este es positivo y este es negativo, entonces va a tener un máximo. Si el H2 es negativo, tiene un punto silla, ¿está bien? Y si delta es igual a 0, no se puede decir nada. En donde delta es el determinante segundo, quiere decir el H2. ¿Está? Bueno, y acá tienen un ejemplo en donde ustedes pueden directamente aplicar, ¿sí? Lo que vimos. En este gradiente, yo tengo que igualar este gradiente a qué cosa, al 0, 0. Entonces, como les decía también esta mañana, lo más complicado es resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Acá lo que hace es escribir el sistema de ecuaciones, entonces fíjense en que acá menos 1 igual a 0. De acá, ¿qué es lo que yo saco? Saco que x tiene que ser igual a 0, o bien que x cuadrado más y cuadrado más 1 tiene que ser igual a 0, lo cual esto nunca va a poder ser, entonces solamente me queda la posibilidad de que el x sea 0. Si el x es 0, reemplazo en la segunda ecuación. Entonces, reemplazar en la segunda ecuación me queda 4y por y cuadrado menos 1. Esto igual a 0. Entonces acá tenemos la posibilidad de que el y sea 0, que el y sea igual a 1 y que el y sea igual a menos 1. ¿Está bien? Entonces tienen un x crítico 1, que va a ser el 0, 0, un punto x crítico 2, que va a ser ¿qué cosa? El 0, 1, y un punto crítico 3, que va a ser el 0, menos 1. ¿Está bien? Tienen 3 puntos críticos. ¿Sí? Bueno, acá seguimos con esto. Esperen un minutito que esto no se... Ahí está. Bueno, tenemos los 3 puntos críticos, que como les hice ver hace rato, era el 0, 0, el 0, 1, el 0, menos 1. La matriz hessiana, calculo las derivadas de segunda, f de xx, f de xy, ¿sí? Y f de y. Reemplazan en cada uno de los puntos, ¿ven? Acá están reemplazando en cada uno de los puntos. ¿Y qué es lo que obtiene? El delta, que dice que vendría a ser el H2, ¿sí? Va a ser negativo, quiere decir que tiene un punto silla, ¿no? En el 0, 0. En el 0, 1, calculan el H1 y el H2, o bien el f de xx o el delta,
¿Y qué es lo que les devuelven? Los dos positivos, entonces quiere decir que hay un mínimo, ¿sí? El h en 0 menos 1 me devuelve la misma matriz que tenía acá, entonces también va a haber un mínimo. Y ven, ustedes acá tienen, ¿qué cosa? Tienen este es mínimo, ¿sí? Y en el 0, 0 dice que hay un punto de inflexión, ¿sí? Quiere decir que ahí va a haber un punto silla, ¿sí? Luego en este es otro ejemplo en donde ustedes acá ya tienen una función, ¿sí? Fíjense, tienen otro ejemplo en donde tienen una función e elevada a la 1 sobre g de xy y me dicen a qué es igual el g de xy. ¿Estamos? Entonces acá dice el criterio es aplicable, sin embargo las cuentas son tediosas porque van a tener que calcular la primera derivada y la segunda derivada. Pero por definición se resuelve fácilmente. ¿Está bien? Entonces ustedes pueden determinar los puntos críticos. ¿Está bien? Cuando ustedes determinan los puntos críticos, directamente pueden aplicar qué cosa, la definición, ¿sí? Y entonces en la definición ustedes van a ver qué cosa. Que van a tener máximos, ¿sí? En los puntos de la forma 0, 2, capi, ¿sí? Pero acá tendrían que hacer las cuentas para hallar los puntos críticos. ¿Está bien? Falta encontrar los puntos críticos, ¿sí? Entonces acá ya saben que uno de los puntos críticos es el 0, 2 capi, por eso es que lo ponen directamente, ¿sí? Pero ustedes tienen que hacer las cuentas tienen que hacer la primera derivada para encontrar los puntos críticos. Una vez que encuentren los puntos críticos, bueno, ya eligen ustedes el criterio, o aplican la definición o calculan la hessiana y determinan el signo. ¿Sí? En el ejercicio 7, también, ¿qué es lo que hace? Obtiene el punto crítico, ¿sí? Evalúa y también hacen un análisis del signo. ¿Está bien? Y acá me parece que no va a ver. Esperen un ratito. En el 0, 0, cuando ustedes reemplazan, toda la matriz le queda 0, 0. Entonces, la matriz le queda 0. ¿Está bien? Entonces quiere decir que no van a poder aplicar la condición suficiente y van a tener que aplicar sí o sí la definición. ¿Está? Entonces, cuando aplican la definición se dan cuenta de que hay un punto silla porque calculan delta de la función, quiere decir la función incrementada menos la función sin incrementar. ¿Está bien? Acá toman un caso especial en que si h es igual a k, también podrían haber tomado si h era mayor que k, si h era menor que k y empezar a ver cuáles eran las posibilidades. ¿Está bien? Entonces ahí hay que ver de que va a cambiar de signo. Entonces como cambia de signo, quiere decir que hay un punto silla. ¿Estamos? Bueno, ahí tienen varios ejemplos para que ustedes vean